Bueno, estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Morena. Por un lado, lo que es su plenaria y lo que está haciendo las actividades de partido, de lo cual hablaremos más adelante con mayor detalle, pero está este tema que ha mostrado una confrontación entre dos personajes de primer nivel en este momento en la política mexicana, cada uno con su respectiva responsabilidad, que son Martí Batres y Ricardo Monreal, ambos de Morena, ambos con representación en el Congreso. Y bueno, pues como seguimos muy de cerca y lo hablamos con Batres en su momento, Ricardo Monreal declinó una entrevista en aquel momento porque dio una conferencia de prensa, pero bueno, eso que hizo que Martí Batres presentara una solicitud de investigación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que encabeza Héctor Díaz Polanco. Bueno, pues nos habla del tipo de conflictos internos que puede haber dentro de un partido político, en algo que se refleja, pues ni más ni menos que en el diseño de la propia operación del Congreso mexicano, dado que son la mayoría en el Congreso de nuestro país. Hay una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que, bueno, pues se define en un sentido muy específico, y esto ha generado ya también reacciones diversas. Estamos pues frente a la manera en que se llevó a cabo una elección para la presidencia de la mesa, que ha encabezado hasta este momento Martí Batres, y que bueno, pues buscó su reelección. Hubo una votación cerrada, pero se permitió la participación de los miembros del PES, ese partido político que ya no lo es porque ha perdido su registro incluso, pero que tiene una presencia en el Congreso, y bajo esa fórmula que hoy se investigó por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, es que se religió a la que en todo caso sería la próxima presidenta en lugar de Martí Batres. Bueno, todo este conjunto de cosas fueron analizados por la Comisión de Honestidad y Justicia, y Héctor Díaz Polanco, quien la preside, se encuentra en la línea telefónica para que nos platique y cuente cómo fueron las cosas y qué resolvió. Buenos días, Héctor, gracias que me tomas la llamada. Buenos días. Sí, buenos días, encantado, Carmen, a tus órdenes. Gracias, Héctor. Bueno, lo he contado así a grandes rasgos, pero ¿frente a qué estamos y qué analizaron ustedes y qué resolvieron? En primer lugar, habría que decir que este tipo de conflictos y el tipo de resoluciones que saca la Comisión son cosas casi habitual, por decirlo así, rutinario en Morena. Este caso adquiere relevancia por los personajes y por las instituciones que representan, ¿no? La institución legislativa. Y se ha convertido en un conflicto público, pero esto lo hemos afrontado en Morena hasta ahora sin novedad, sin que haya levantamiento de alguna de las partes en contra de la resolución, porque no se debe convertir a la comisión, que es el mensajero, en un participante. Nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo. Nuestro trabajo consistió en aceptar la invitación que nos hizo la autoridad encargada de la bancada de Morena en el Senado al acto de votación. Asistimos en calidad de observadores y observamos el proceso, y allí recibimos en efecto, a la hora en que votaron varias compañeras, la queja, y pidieron que se hiciera constar en nuestra acta que no eran miembros de Morena. Vimos el proceso, vimos las votaciones al menos de 4 compañeras, según recuerdo, y registramos el hecho. Era nuestro papel no era allí intervenir en un proceso en el que solo éramos observadores. A partir de esta observación y de la queja presentada por el senador Martí Batres, nosotros procedimos a analizar la información. Por supuesto, dimos parte a la autoridad responsable, que en este caso representaba el senador Monreal, Ricardo Monreal, y les dimos el plazo legal en estos casos. Es un caso electoral. Hay una confusión aquí, se piensa que para los casos electorales siempre hay que hacer audiencias, y no es así. Sí, los casos electorales son muy urgentes, tienen plazos perentorios, y por tanto los plazos, a diferencia de los casos ordinarios, que pueden ser de días, semanas, en el caso del material electoral son de horas. Bueno, por eso se le dio 48 horas para que respondiera, no hizo lo propio, y en esos casos se procede a resolver.
a resolver antes de que terminara el plazo en que podía resolverse el problema planteado. Y así se hizo. Se hizo la resolución, se emitió la resolución. Luego, para nuestra sorpresa, escuchamos de parte del señor senador Ricardo Monreal la queja de que la comisión le había dado 5 días para responder y que en consecuencia había tomado la decisión antes del cumplimiento de ese plazo, lo cual es una confusión tremenda. Se refiere a otro proceso completamente diferente. El caso del conflicto en el Senado, la comisión lo dividió, técnicamente se llama escindir, porque hay materia de urgente resolución de carácter electoral y hay también acusaciones por parte del senador Martí Valdés de presuntas violaciones al estatuto que seguirán un curso ordinario. Y en consecuencia se abrieron 2 expedientes, el expediente electoral y el expediente sobre violación del estatuto, ya personalizado en el compañero miembro del partido, el senador Ricardo Monreal, y en consecuencia siguen dos caminos separados. Se hizo una confusión y se leyó la parte en donde se determina el plazo que corresponde a otro proceso, no al proceso que se resolvió ayer y que se comunicó y que ha causado tanto interés. Bueno, por supuesto que causa interés porque lo que ordena la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que encabezas Héctor Díaz Polanco, pues está ordenando a la bancada a que vuelva a hacer la elección de la mesa directiva por lo que son las irregularidades que estás aquí exponiendo. Así es, porque es la conclusión que sacamos después de examinar con toda tranquilidad. Tuvimos un poco más de 24 horas para examinar con calma. Una vez que concluyó el plazo que se le dio al senador Monreal, esperando que cubriera su derecho a decir lo que a su interés conviniera, y procedimos al análisis y llegamos a la conclusión de que en efecto había una convocatoria a la que estábamos invitados, por cierto, oficialmente. No, nosotros no llegamos allí por motu propio, y que esa convocatoria indicaba que votarían los diputados de Morena y que en efecto hubo una participación que no estaba contemplada en la convocatoria y que por tanto se violaron las normas de la propia convocatoria. Por tanto, nuestra conclusión es que se tenía que reponer el proceso. En Morena no permitimos, sobre todo en materia electoral, que se violen las normas, los principios y sobre todo las convocatorias específicas. Acabamos de sacar una convocatoria para el Congreso Nacional que especifica de manera detallada, minuciosa, cada una de las normas para realizar la elección. No permitimos que esto ocurra porque son delitos, no solo desde el punto de vista ético-político, sino también desde el punto de vista estatutario, ¿no? Para Héctor, para Ricardo Monreal, esta resolución la calificó de arbitraria y de abusiva. Sí, la califica así porque está evaluándola a partir de un proceso paralelo que no es el que corresponde. En consecuencia, según este proceso, según su visión, no se le dio, por ejemplo, la oportunidad de tener audiencia, pero en el proceso paralelo para tratar los otros asuntos que están alrededor de este proceso electoral en el Senado, en la bancada de Morena en el Senado, se estableció el plazo terminado el martes, creo que es el plazo que termina. La comisión procederá a señalar fechas para audiencias, en donde ambas partes podrán expresar, hacer sus alegatos, presentar sus pruebas, etcétera, etcétera, e incluso con un proceso previo de intento de conciliación, como lo marca el estatuto, y luego procederemos a estos alegatos y pruebas. ¿Quién convoca? Todo se hará de acuerdo con el debido proceso. ¿Quién convoca a un intento de reconciliación, o de conciliación, mejor dicho? En las audiencias hay 2 fases, una primera que es conciliatoria, y una segunda que si se fracasa en este intento, ya sigue con los alegatos, las pruebas, etcétera, hasta el final del proceso.
que no dura menos de mes y medio, porque los plazos son largos en un proceso ordinario. Y es por eso por lo que el sistema, incluso hay jurisprudencia, hay tesis de los tribunales que dicen cuando hay esta mezcla de dos campos que tienen ritmos y tiempos diferentes, hay que escindir, porque hay que garantizar al que tiene un reclamo de carácter electoral de que se resuelva antes de que terminen los tiempos. Por ejemplo, en el caso de un diputado, en un conflicto electoral, un recurso sobre la legitimidad de una elección, no se puede dar el veredicto meses después de que ya cumplió el plazo de tomar posesión, porque entonces no se hace justicia. Por eso los plazos son muy cortos. Nosotros hemos recibido solicitudes de los tribunales en materia electoral para actuar en 72 horas, en 48 horas y hasta en 24 horas. Y hay que obedecer esta norma. Por eso sorprende que en este caso resulte extraño que haya habido una prisa que es evidente, porque el día de hoy, el día de mañana ya tenía que estar resuelto el tema, en menos de una semana. De tal manera que así actuamos. Y el debido proceso está absolutamente garantizado. En Morena no se viola esto, pero es sagrado, por una sencilla razón, que tiene que ver con la cuestión ético-política, y una segunda que tiene que ver con materia legal, y es que si nosotros violamos el debido proceso, en el tribunal rápidamente revocan nuestra resolución. Eso lo tenemos por experiencia y por eso cuidamos mucho esto. Bueno, dos cosas, Héctor Díaz Polanco. Una, Martí Batres, bueno, pues considera que esto es una victoria moral frente a lo que consideró arbitrario y anuncia que ya no contenderá por la reelección del cargo. ¿Con esto se le quita materia al litigio, al conflicto? Pues yo creo que era una salida, digamos, esperable, ¿no? Era una opción posible, pero que la está usando en nuestra resolución. Nosotros tuvimos mucho cuidado de establecer dos elementos básicos. De entrada, que se repusiera el proceso de acuerdo con los procedimientos que el propio grupo, la propia bancada en el Senado de Morena decidiera, siempre que estuviera, por supuesto, en el marco de la ley. Y, por otro lado, que participaran no necesariamente los mismos contendientes que estuvieron en la fase anterior, sino los que quisieran participar. Así que Martí Batres está usando ese derecho, y a mí me parece bien. Es una decisión que él tomó según su criterio, según su visión de las cosas. Me parece bien, no veo conflicto. De veras se están extremando las cosas, porque es para nosotros algo muy común en Morena. Yo debo recordar que el año pasado, por ejemplo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en Morena trató 800 casos de esto. Es decir, no se trata de casos extraordinarios, especiales. Lo que ocurre es que cuando alguien siente que salió perdedor en los procesos, lo habitual es casi un patrón, casi una ley universal, que alme escándalo y diga que las cosas no ocurrieron bien, y están en su derecho, e incluso están en su derecho de ir al tribunal si así lo consideran necesario. No hay ningún problema con esto, y estamos tratando de que en el partido se respete el conjunto de principios que hacen nuestra visión ético-política y que se respete la norma interna. Y ahí nadie por encima del estatuto y de las normas del partido. El otro asunto, Héctor Díaz Polanco, mientras que Batres dice que no contenderá por la reelección del cargo, y ya se comentaba al respecto, está esta otra parte que tiene que ver con Ricardo Monreal, que presentó ayer un documento en el que 44 legisladores de Morena ratifican la designación de Mónica Fernández como su candidata. Bueno, nosotros pensamos que el grupo tenía que determinar cómo cumplir. Para nosotros como comisión, lo fundamental es que nuestras resoluciones, que pues consideramos perfectamente legales, sean cumplidas por las partes. El propio senador Monreal, en su intervención de ayer, en esa mesa redonda, en esa rueda de prensa que tú señalaste, indicó que esta forma de la lista que firman en favor de una de las contendientes, la senadora Fernández, era una forma, dijo él, casi de cumplir con
la resolución de la comisión. Bueno, se puede poner casi o puede poner cualquier otra palabra. Lo importante para nosotros es que se muestre que se respetó y se asumió la resolución de la comisión. Lo que importa es que se cumpla la norma en el partido, que no haya nadie que crea que puede ponerse al margen o por encima de las decisiones de los órganos jurisdiccionales internos. Y si eso es, digamos, aceptable y satisfactorio para los miembros de la bancada, y no viola ninguna norma, la comisión no tiene ninguna objeción en que de esa manera se cumpla con la resolución emitida el día de ayer. Si eso satisface, nosotros también quedaremos satisfechos. Bueno, esto no necesariamente es materia de tu análisis legal en el asunto, pero no puedo no comentarlo, Héctor Díaz Polanco, en este contexto de cosas, porque el presidente López Obrador, fundador de Morena, bueno, pues incluso amenazó con irse de Morena si se echa a perder. ¿Qué dices, Héctor, de esto? A mí me parece muy bien, me parece un planteamiento central, importantísimo, es un mensaje que se reitera a la comunidad de Morena. Andrés Manuel había hecho un análisis parecido hace unos años, indicando, fue incluso más lejos, indicando que si se echaba a perder, como él gusta decir, Morena, en los años posteriores, e incluso aunque él ya no estuviera, dijo, yo instruiría a mis herederos para que negaran mi membresía en ese partido. De tal manera que su visión de Morena como un instrumento cargado de significado ético, moral, de una visión política centrada en esa proclama ética que es primero los pobres, etcétera, se mantenga como la esencia del partido. Si eso cambia, si eso se deteriora, si eso desaparece, es no solo lógico, es totalmente congruente que el presidente diga yo me pongo a un lado, yo me separo, y eso lo debe tener presente la comunidad de Morena. Y para eso, precisamente, vuelvo al punto de la comisión, el partido creó una estructura que está permanentemente pendiente de que se cumplan con estos principios, que al fundador y constructor de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador, considera que son elementos fundamentales para el partido. Estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento y creo que debemos seguir esa ruta. Bueno, ese es el tema de una frase que acabo de mencionar, pero hay otras frases ya que estamos en esta posibilidad de conversar, Héctor Díaz Polanco, contigo en este tono. Hay mensajes del presidente que ha dicho en público que hablan de alguien o de algunos que no identifica, pero que ya cada quien le puede poner su nombre y apellido si se quiere interpretar el asunto, pero ha hablado de trepadores, de oportunistas, de politiqueros. En las crónicas de la prensa hoy, por ejemplo, se puede leer la versión de que el presidente dijo al carajo los ambiciosos vulgares, que se vayan. ¿Qué te dice todo esto, Héctor Díaz Polanco? ¿Cuáles son los destinatarios o el destinatario de los mensajes del presidente? ¿Tienes idea? No es claro el destinatario, pero bueno, como dices, cada cual hará su interpretación. Lo que evidentemente expresa es una gran preocupación del presidente, porque advierte precisamente estas tensiones al interior del partido. Y por una razón, porque no es pose pública su advertencia, su posicionamiento de que no intervendrá en el proceso del partido. De hecho, no está interviniendo. Es algo muy curioso. La gente desde fuera del partido habitualmente es escéptico respecto a esta práctica y supone que sí interviene y que define cada paso. Bueno, con la historia de México, pues es muy difícil no imaginar que el presidente de la República interviene en su partido. Absolutamente. Pero tú dices que no. No. La experiencia, por lo menos desde el interior que yo conozco, me permite afirmar de manera categórica que el presidente no interviene en el proceso de Morena. No lo ha hecho hasta ahora. Y supongo que no lo hará, salvedad de que haya una situación donde haya que
Pero se presentó en la plenaria con su equipo del Ejecutivo. Más temprano decíamos, Héctor, que bueno, la decisión de acudir a la plenaria de Morena, se aleja de aquella frase de Zedillo de la sana distancia del Ejecutivo de la Nación respecto a su propio partido. En este caso ya no es el PRI y los presidentes del PRI históricamente por décadas. En este caso es el partido mayoritario, que es Morena, y el presidente de la República. Y esta intervención o participación, ¿a qué te suena? Bueno, me suena a un presidente que está queriéndose asegurar de que su agenda legislativa salga adelante y que por supuesto habla con sus compañeros de lucha, del partido, etcétera, aunque él está de licencia, como dice, y como presidente no interviene en los asuntos del partido, sí, creo es su deber asegurarse de que los elementos básicos que derivarán de las reformas que está planteando en el Congreso, particularmente en el Senado de la República, prosperen. No puede darle espalda a esa responsabilidad. Otra cosa es que él intervenga en las luchas o los conflictos o los grupos que eventualmente quieran manifestarse en Morena. En Morena, como se sabe, hay una prohibición expresa de formar grupos. Y esa tarea de perseguir, por decirlo así, y tratar de difuminar a los grupos potenciales que vayan surgiendo en Morena es una de las tareas de la comisión, porque es un delito, digamos, es una falta interna formar grupos. ¿En serio? Yo creo que alguien no quiere el presidente participar en estos grupos. Bueno, lo que alguien le llamó perredización, que es lo que le pasó al PRD, las tribus, ¿no? Exactamente. Y eso es algo que incluso se advirtió. Yo recuerdo que hace más de una década, en un evento que hizo el PRD, tratando de entender las cosas, invitó al actual presidente del Consejo del INE, el señor Córdoba, y yo fui invitado con otros compañeros externos al partido, y yo insistí en ese momento de que había una gran crisis por el pleito entre las tribus, como se llamaba, y yo señalé que uno de los grandes problemas que tenía el partido, eso está grabado, está en la red, un video, radicaba en que no había un árbitro admisible para ambas partes. Y eso es lo que tratamos de tener en Morena, un árbitro que sea admitido por ambas partes, ¿no? De tal manera que se equilibren las cosas. Si no, terminan los pleitos destruyendo internamente a la organización política. ¿Qué riesgo hay de eso, Héctor? ¿Perdona? ¿Qué riesgo hay de que eso suceda? Desde luego tú estás diciendo se va a evitar, se está tratando de evitar, pero en el marco de cosas que estamos viendo, cuando hay tú dices, hay muchos conflictos que se van resolviendo a través de la comisión que encabezas, pero en particular, que enfrentó y enfrenta a dos figuras clave de esta historia que están en papeles centrales en la tarea congresional, ¿hacia dónde puede apuntar? ¿Hacia una fractura al interior de Morena? Yo creo que este conflicto en particular del que estamos hablando hoy no tiene ese potencial. Yo más bien veo las preocupaciones y los peligros en el otro terreno, en el terreno de los conflictos que pueden surgir en el marco de la convocatoria para el Congreso que elegirá una nueva directiva de Morena, una nueva dirección. Pero en este caso está encaminado el proceso. Es un caso en que si hay conflictos y hay inconformidad, lo que sigue es seguir el proceso hasta concluirlo al interior de Morena de acuerdo con el estatuto, y luego si sigue sin resolverse según el punto de vista de alguna de las partes, acudir al tribunal, y el Tribunal Federal Electoral de la Federación decidirá en qué sentido se definen las cosas. No hay razón para que a partir de este conflicto se generen dificultades serias en Morena. Pero bueno, si llegara a ocurrir, veríamos qué intervenciones se requieren para evitar que esto ocurra. Yo creo que está sobredimensionado por el carácter tremendamente, acentuadamente político del conflicto, ¿no? Pero yo creo que es manejable. Me preocupa más el otro proceso. Eso sí lo veo complejo y con grandes dificultades. ¿A cuál te refieres en este caso? Perdona, disculpa. Dices, ¿al otro proceso dices? Sí, al proceso de elección de la dirección nueva de Morena en el Congreso programado para noviembre de este año. ¿Ahí qué te preocupa? Sí, ese me preocupa porque es complejo, tiene muchas aristas y además implica
Pues resolver el problema que tenemos de una enorme cantidad de intereses que quieren penetrar en Morena, pues para realizar sus propósitos, ¿no? Algunos de esos propósitos son perfectamente legítimos, pero otros son preocupantes y podrían torpedear al proyecto Morena. Yo creo que a esa preocupación más bien se refiere el presidente López Obrador, más que a conflictos de este tipo. Esto me parece a mí más rutinario, de menos alcance, que lo que puede ocurrir respecto al Congreso Nacional. O sea, ¿consideras, Héctor Díaz Polanco, en tu análisis que el presidente de México, cuando está hablando de trepadores o de oportunistas o de calificaciones de este tipo, se está refiriendo más hacia la zona de quién va a dirigir Morena, de esta disputa interna por la presidencia de Morena? Bueno, esa es mi interpretación. Pero a ver, ¿no está asociado y no está asociada una cosa con la otra? Bueno, sí, esto primero puede ser un efecto, una manifestación, me refiero al conflicto en la bancada del Senado, un efecto premonitorio de lo que puede ocurrir más adelante. Yo creo que en efecto sí está relacionado, estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero decir que no es el conflicto central, ni el que podría provocar, digamos, una ruptura o un problema serio en el seno de Morena. En cambio, lo del proceso del relevo sí puede crear esto porque hay dos grandes sectores en Morena. Un sector que se podría llamar, para acabar pronto, el sector de los fundadores, y otro sector que son los que entraron posteriormente, recientemente, digamos, a partir de 2017, un poquito antes, o incluso más recientemente, en el 2018, atraídos por el éxito político de Morena, y que traen un proyecto que no es un proyecto identificado plenamente con los que los fundadores consideran que es la esencia de Morena. Y esa es la raíz del conflicto y la peligrosidad, porque algunos de estos sectores son sectores poderosos, incluso tienen fuerza política, no solo en lo social, sino también en el campo incluso gubernamental, ¿no? De tal manera que si no se criba este proceso, si no se lleva adecuadamente, cuidando que no se violen las normas del partido, etcétera, etcétera, que se cumpla con la convocatoria, sí, en efecto puede haber problemas muy serios. Los que se incorporaron, digamos, de 2017, ¿a quién se identifica más claramente con esta nitidez con que estás hablando? ¿A quién se identifica en esta parte, estos dos grandes sectores? Los fundadores, pues están clarísimos ahí por su propia pertenencia a esta organización que acabó siendo partido. En el caso del segundo sector, digámoslo así, los que llegaron después, ¿quiénes lo conforman? Bueno, son personas públicas muy reconocidas, muy conocidas, que en determinado momento, en el último año y medio, 2 años, decidieron moverse, en algunos casos, de partidos políticos hacia Morena. Algunos habían sido legisladores, incluso dirigentes de sus propios partidos, personas relevantes, que representan grupos, no solo personas, figuras importantes de la llamada sociedad civil, que pasaron a Morena y que vienen de otra tradición, ambos grupos, y que entraron a Morena en una etapa en que el partido definió una estrategia de ampliar su cobertura, digamos, su espectro sociopolítico, para enfrentar el desafío de la elección de 2018. Uh-huh. Y en ese momento pareció buena idea, y quizás lo fue, pero en ese momento no había conflicto aparente con eso, aunque había sectores que manifestaban disgusto por esto, finalmente terminaban aceptando que era parte de una estrategia que conducía al proceso electoral y a su resultado, y resultó exitoso, por cierto. Pero una vez concluido eso, empezaron a surgir, por supuesto, las diferencias de concepciones, de estilos, de hacer política, de propósitos. Surgieron inconformidades porque, digamos, el pastel político empezó a dividirse de una manera que se consideró inequitativa. Es decir, no es un secreto que hay sectores en Morena que se sienten apartados, digamos,
de los ámbitos de decisión y de poder al interior del partido, y por supuesto que se sienten apartados en los ámbitos del gobierno. Bueno, son visiones individualizadas, no es un movimiento orgánico, articulado al interior de Morena, pero existe esta sensación. De tal manera que son dos visiones que conducen, por supuesto, entonces a propuestas muy diferentes sobre cómo debe hacerse el proceso electoral que conduzca a una nueva dirección del partido a partir de fin de año, de noviembre de este año. Y si te dan a elegir, Héctor Díaz Polanco, ¿te preocupa más esa definición que tendrá Morena en noviembre en lo que estás describiendo, lo que serían los dos sectores que tú identificas, los fundadores y los de reciente llegada, digámoslo así, con diferentes perfiles? ¿Qué se juega ahí entonces? ¿La identidad de Morena, el control de este partido que irrumpió de esta manera en México? Se juega el proyecto en varios sentidos. En primer lugar, porque según quien permanezca o llegue a la estructura de dirección de Morena, el estilo político será diferente, y sobre todo el proyecto, el contenido del proyecto político será diferente. Y estamos en la antesala de una elección intermedia que es estratégica. En consecuencia, ahí se van a definir muchas cosas, no solo candidaturas. De manera que el partido puede, digamos, moverse hacia una socialdemocracia cada vez más cercana a las formas socialdemócratas que han conducido a fracaso a la izquierda en muchos países, como ocurrió incluso en México en el caso del PRD, que se definió en un momento dado como una visión socialdemócrata que condujo a lo que ya conocemos, no me extiendo en eso, o que mantenga esta visión de partido-movimiento, que es una de las grandes innovaciones de Morena. Es algo que se está debatiendo e incluso estudiando en el extranjero, tratando, porque hay varios experimentos en este sentido. El otro es Podemos, por ejemplo, de tal manera que es algo novedoso en el proceso político. Es, digamos, una de las grandes novedades del siglo XXI. No es un partido, no es un movimiento, es un partido-movimiento. ¿Y en qué consiste esto? Ese es el gran punto. Y se pasaría a ser un partido tradicional. Es el temor de los que sostienen, digamos, el proyecto original. Y se podría modificar esta esencia fundamental, este enfoque del primero los pobres. Insisto en esto porque me parece que es uno de las banderas fundamentales de Morena. Ese es el gran debate que se está Es viendo un asunto centralísimo, sí. Bueno, porque además estamos frente a un fenómeno político-social de gran envergadura. Estamos hablando del tamaño y la fuerza que un movimiento encabezado por López Obrador se convirtió en partido, llevó a la presidencia de la República, pero no solamente eso, tomó una cantidad de poder impresionante en todo el país. El fenómeno ocurrido en 2018 con este partido político Morena, bueno, pues es insólito. Quedaron las fuerzas opositoras muy disminuidas, y ahora estamos, bueno, escuchando tu análisis muy importante, Héctor Díaz Polanco, por tu papel ahí en este momento, que habla de esta, pues, definición dentro de una organización recién nacida casi en la historia de un país. Es un partido que ha prácticamente recién llegado, si nos atenemos a las muchas décadas que hemos vivido a los partidos políticos en sus lógicas y dimensiones. Pero aquí estamos con lo que tú dices, los fundadores de Morena y los que estarían, digamos, a su vez con otras dinámicas políticas, con otras incluso definiciones y propósitos. Algunos dijiste legítimos, con lo cual quiere decir que otros no lo son tanto. ¿Qué te preocupa ahí? Sí, preocupa mucho que el partido no haga varias cosas. En primer lugar, que haga su papel en términos de formación política, no solo de sus miembros, sino de la población en su conjunto. Segundo, que no haga su papel por lo que hace a esta nueva fase, es decir, a la cuarta transformación. La cuarta transformación sigue su propia dinámica, etcétera, pero requiere el respaldo, el acompañamiento, etcétera, de un partido político que sea congruente y armónico con lo que la cuarta transformación está planteando como cambios fundamentales en el país. Lo que se teme es que esto no ocurra, porque ya conocemos experiencias latinoamericanas. No quiero decir
nombre de países, pero bueno, hay algunos No, obvios. a ver, dinos un nombre de país, aprovechamos el viaje. Sí, el caso de Ecuador, el caso de Brasil, en parte el caso de Bolivia, en donde todos los compañeros que han participado en estos procesos indican con todas sus letras que hubo un error fundamental de que, conquistado la victoria electoral, se abandonó prácticamente el partido, y esto tuvo consecuencias que condujeron a los descalabros o dificultades o tropiezos que se ha vivido en América Latina en los últimos en el último lustro sobre todo, en donde parecía que el llamado ciclo progresista en América Latina se venía a pique. Algunos sostuvimos que solo era un tropezón, que era una fase de ese ciclo, y que parece ser así por lo que vemos que pasó en México y lo que parece que va a pasar indefectiblemente en Argentina, las dificultades en Brasil de la derecha en el gobierno, la próxima probable victoria de Evo Morales en Bolivia, que representa un renacer, por decirlo así, o un rearranque del proceso progresista en América Latina. Pero estos procesos tienen varias enseñanzas. Una de ellas es esa, de que no se puede descuidar la organización política como acompañamiento de los procesos de transformación desde los aparatos del Estado y particularmente del gobierno. Y la segunda es que no se puede descuidar la formación política, porque si no, no estamos creando, digamos, clases medias adecuadas, como se dice, no estamos elevando el bienestar y la condición sociopolítica de la gente, sino que estamos creando simplemente consumidores, que cuando viene el siguiente proceso electoral, no ven en el gobierno que los elevó la estructura de continuación de su ascenso y su mejora social, sino que votan contra esos que lo sacaron de la pobreza. Es decir, Lula sacó 30 millones de pobres en Brasil, y así por el estilo, no me extiendo en los ejemplos, pero es una constante, es un patrón. Y luego en la siguiente elección, debido a que la derecha sigue trabajando a la mente de la gente y el partido que tiene esa responsabilidad no hace esa tarea, vienen los descalabros electorales que hemos visto. De tal manera que tenemos que aprender de lo que pasa en otros países, no estamos aislados y fuera del mundo. Además, se trata de fenómenos políticos que corresponden a patrones o leyes sociopolíticas. Y esto es lo que preocupa en el seno de Morena y es lo que se está debatiendo en este momento, lo que se trata de evitar. Y de lo cual seguiremos hablando, si me lo permite, Héctor Díaz Polanco, en otras ocasiones. Por lo pronto te agradezco esta comunicación y déjame cerrar con un tema que no puedo no preguntarte y que tiene que ver de regreso con lo que es el asunto Monreal-Batres. Dime una cosa, en la resolución que toman, donde ordenan reponer el procedimiento de votación y lo que nos has explicado, ¿cuál fue la peor irregularidad que se detectó? Porque aquí tenemos lo que te presentó Batres en el documento y lo que fueron sus propios dichos. Cuando Batres sale y reclama el tema, dijo que hubo todo tipo de presiones, amenazas, chantajes y usó la palabra cañonazos. En México entendemos cañonazos como sobornos, como dinero para que hagas algo. En este caso, si no lo quiso decir así, así se entendió. ¿Eso lo analizaron ustedes? ¿Eso está en la resolución? No, eso no está en la resolución precisamente. Eso es parte de otro proceso que está en marcha en este momento y que se iniciará el martes llamando ya a audiencia. Todo eso se va a investigar y corresponde, digamos, a un asunto que está orientado a un miembro de Morena el que presuntamente realizó violaciones, incluyendo los cañonazos y todo eso va a ser objeto de un proceso con audiencia y un proceso de investigación, de análisis. Lo que acabamos de resolver es estrictamente la cuestión electoral. Por eso no hubo audiencia, porque eso no requiere audiencia, ya lo dije, tanto por la cuestión de la premura y los plazos, sino porque los elementos se tienen que analizar y concluir con los elementos que se tienen. Ya. Los elementos que tuvimos hubo una convocatoria para los miembros de Morena y votaron personas que no son miembros de Morena. Eso no está en discusión, porque no solamente lo vimos, se presentó en ese mismo momento la queja por parte del representante de Martí Batres en el salón en donde se realizaba la votación,
los registramos como observadores y luego tuvimos otros elementos con los cuales concluimos. Esa fue la parte de este proceso, la parte, digamos, más relevante, protuberante, notable, ¿no? Pero hay otros que son también muy importantes y graves y que no se van a dejar de lado. Entonces... Vamos a ver en un siguiente proceso. Hay dos procesos. Dos procesos, exacto. Por eso la confusión de los plazos. Entonces, al que se refería Monreal, más bien es a este que está en curso, y el personaje investigado es el propio Ricardo Monreal, porque es el señalado por Batres. Exactamente, y que no se podían mezclar porque en la cuestión electoral no se podía ir contra él, pues es que fue un asunto, digamos, de la autoridad del grupo de Morena, y es un proceso electoral, puramente electoral. Eso fue lo que tratamos en esta. Lo otro corresponde a plazos diferentes, por eso es que hay la confusión, en efecto, del senador Monreal, que dice, me dieron 5 días de plazo, y decidieron antes de que se concluyera el plazo. Pues sí, porque el plazo de lo que se trataba, de lo que estamos hablando, ese proceso electoral, fue de 48 horas, y ese concluyó el miércoles. Por tanto, el día miércoles la comisión procedió a analizar y a resolver sobre el asunto y emitió su resolución aproximadamente al mediodía del día jueves. Martí Batres, sí, se entiende perfecto, y entonces estamos a la espera de que concluya la investigación de este segundo proceso, que puede ser, pues tiene que ser muy claro, porque lo que ha dicho Batres, o lo que dijo Batres respecto a presiones, amenazas, chantajes o cañonazos, es precisamente la materia de investigación. ¿Presentó Batres elementos de prueba para soportar estas acusaciones? Así es. Es que yo recomiendo a los que opinan sobre esto, porque hay muchas opiniones habrá corriendo, que lean la documentación, que es pública, está abierta. En la queja del senador Batres, incluso se ofrecen como prueba el testimonio de miembros del Senado, senadores. Entonces, eso será llamado a las audiencias. Vamos a hacer una investigación a fondo, porque en Morena no podemos dejar pasar que ocurra un fenómeno de digamos, violencia contra los procesos democráticos internos, sin que pase nada. Si nosotros permitimos que eso pase, entonces una de las hipótesis que estábamos manejando, uno de los escenarios que estábamos manejando de deterioro de la organización política será prácticamente un hecho. Tenemos que garantizar que estas acusaciones sean investigadas y se establezca claramente si hubo este tipo de irregularidades, de violación al estatuto. El estatuto plantea claramente que los miembros de Morena deben tener un comportamiento público y privado por lo que hace a sus efectos públicos, acorde con los principios éticos del partido. No se puede permitir que se haya hecho una acción presunta de violencia, de presión, etcétera, en un proceso electoral. Los procesos electorales deben ser respetados porque son un instrumento básico del proceso democrático de la organización política. Y eso lo vamos a investigar, lo estamos haciendo. Y se va a cumplir los plazos, se van a cumplir las audiencias, se va a escuchar, se va a cumplir el debido proceso, no se va a violar los derechos de las partes. Van a tener oportunidad de expresarse ampliamente y la comisión tendrá que tomar en cuenta esos elementos. Y si la comisión fallare de una manera tal que alguna de las partes no está conforme, puede ir al tribunal, y el tribunal, el Poder Judicial de la Federación, decidirá en última instancia. Uh-huh. Para cerrar, Héctor, en esta parte, ¿cuántos testimonios de senadores, cuántos senadores ofrece Martí Batres como testimonios para esta investigación? Hasta donde puedo recordar, eran cuatro testimonios. ¿Es posible saber quiénes? Ahorita no lo recuerdo porque no tengo a mano el documento aquí, pero estaban indicados en la queja original. En la queja original, entonces. Lo que hicimos fue, como ya dije, escindir esta parte, que requiere más tiempo, más investigación, que requiere alegatos, se requiere traer testigos, pliegos de peticiones, etcétera, ponerla en un carril y resolver lo que era de inmediato, y estamos obligados por la ley a haber resuelto en el plazo perentorio de una semana, que lo que hicimos
por cierto, con un gran esfuerzo, pero bueno, eso es otra cosa, ese es nuestro trabajo, lo estamos haciendo. Para cerrar, Héctor, bueno, no puedo despedirme sin preguntarte de un asunto que también involucra a legisladores de Morena, en este caso en Baja California, la llamada y famosa Ley Bonilla, que es un auténtico escándalo, y tú lo sabes, cruza cruza por tu responsabilidad como presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Ahí hubo un asunto sumamente delicado y grave. No hubo, sino hay. Sí, absolutamente. Yo personalmente he manifestado que me parece que es un caso gravísimo, pero la comisión no ha intervenido hasta ahora, lo va a hacer muy pronto, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, como sabes, en el Estado de México, en Oaxaca, etcétera. Hemos analizado casos, ya sea por queja o de oficio, en que a nuestro juicio o a juicio de los quejosos ha habido una violación del estatuto en la actividad de los legisladores. ¿De qué se trata? Tratamos de no intervenir en las facultades prerrogativas que tienen los legisladores según la Constitución y las leyes, porque no es nuestro asunto, pero sí tratamos de intervenir en la medida en que esos legisladores son miembros de Morena. Lo tratamos como miembros de Morena y no como legisladores. Yo creo que lo que haremos en este caso, vamos a llamar, creo que hay tres compañeros legisladores que votaron a favor de la ampliación del periodo de 2 años a 5 años y que serán llamados la comisión, probablemente con una acción de oficio, para investigar si se violó el estatuto en este caso. Eso lo haremos con toda seguridad. Seguiremos hablando, Héctor Díaz Polanco, de todos estos temas. Te agradezco que nos tomes la llamada y estamos en contacto. Muy buenos días. Ha sido un gusto, Carmen. Muchas gracias por Igualmente, gracias al presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena con estos temas. Así están las cosas.